Todo comenzó con un cansancio que no se parecía al de otros días. No era físico, ni siquiera emocional. Era algo más hondo, más oscuro, como si mi alma estuviera pidiendo silencio y el mundo insistiera en gritar. Vivía rodeado de pantallas, notificaciones, relojes que marcaban metas imposibles, y conversaciones vacías que me dejaban más solo que el silencio. Cada noche me acostaba sintiendo que algo se había roto, aunque no sabía decir qué. Una madrugada, sin planearlo, simplemente desperté y supe que no podía seguir así. No hubo revelación ni relámpago celestial, solo una certeza tranquila: tengo que irme. No sabía a dónde exactamente, solo sabía que debía buscar un lugar donde el ruido no me siguiera. Pasé la mañana empacando lo poco que sentía realmente mío: una muda de ropa, un cuaderno gastado, una Biblia heredada de mi abuela, y una foto de mi madre cuando aún creía que el mundo era un sitio amable. Cuando cerré la puerta de mi apartamento, no sentí miedo, sino un vacío limpio. Bajé las escaleras sin mirar atrás. El autobús partió al amanecer. La ciudad aún dormía, pero su ruido se filtraba igual. Motores, alarmas, voces cansadas. Mientras nos alejábamos, las luces se convertían en puntos borrosos y el cemento en tierra. Me quedé mirando por la ventana hasta que el paisaje cambió por completo. De pronto, los edificios se habían transformado en campos. La velocidad disminuyó. Y por primera vez en años, escuché algo que no venía de una bocina ni de una pantalla: el viento. Era un sonido distinto, como si cada ráfaga me despeinara también el alma. Llegué a un pueblo pequeño al pie de una montaña. El aire olía a madera húmeda y pan recién horneado. Una mujer mayor, de rostro amable y manos curtidas, me ofreció una habitación en su casa. No hay mucho, pero hay silencio, dijo. Y esa frase fue todo lo que necesitaba. Los primeros días fueron extraños. Dormía demasiado. Mi cuerpo parecía querer recuperar años de descanso perdido. Me despertaba y lo único que escuchaba era el sonido del riachuelo detrás de la casa. No había sirenas, no había televisión, no había prisa. Y, curiosamente, esa calma me dolía. El silencio no siempre consuela. A veces también te obliga a escucharte a ti mismo. Empecé a caminar cada tarde por los senderos del valle. No tenía rumbo. El suelo crujía bajo mis pasos, las hojas caídas dibujaban un mosaico de tonos ocres. Poco a poco, el ruido interior, ese murmullo constante de preocupaciones, culpa y expectativas, empezó a apagarse. Una de esas tardes llegué a una pequeña capilla. Las puertas estaban abiertas. Dentro no había nadie. Solo bancos de madera, una cruz sencilla y una luz dorada filtrándose desde un ventanal. Me senté en silencio. No recé. No tenía palabras. Pero algo dentro de mí se movió, suave, como un animal que despierta después de un largo sueño. No escuché ninguna voz, no vi ningún signo milagroso. Solo sentí una paz que no recordaba haber sentido nunca. Y comprendí que Dios, o la idea que tenía de Él, no había estado ausente. Solo estaba detrás de todo el ruido, esperando que lo buscara en el lugar correcto, en el silencio. Esa noche escribí en mi cuaderno una sola frase: tal vez no estoy huyendo. Tal vez por fin estoy volviendo. Y dormí como no dormía desde que era niño. El silencio, al principio, fue un alivio. Luego, poco a poco, se convirtió en un espejo. Uno que no perdona, que no adorna, que te devuelve lo que eres sin filtros ni excusas. La primera semana fue fácil. Dormía mucho, comía poco, caminaba por los senderos con la sensación de haber escapado del mundo. Pero cuando el cuerpo se acostumbró al descanso, el alma empezó a moverse. El ruido que había dejado atrás allá afuera comenzó a transformarse en otro tipo de ruido, más íntimo, más feroz, el de mis propios pensamientos. Por las noches me costaba dormir. Escuchaba el murmullo del agua del riachuelo, entre el rumor del viento, emergían recuerdos. Rostros, frases,
heridas antiguas que había creído enterradas. Vi a mi padre, con su silencio seco y su manera de no mirar nunca directamente. Vi a mi madre, doblando ropa en la cocina y escondiendo las lágrimas detrás de su sonrisa. Vi las veces que me traicioné a mí mismo solo para encajar, para ser correcto, para complacer. Y entonces lo entendí. El ruido no siempre viene de afuera. Muchas veces vive dentro, en esas voces que uno repite hasta creerlas verdaderas. Una tarde, mientras caminaba por la montaña, la soledad me apretó el pecho con una fuerza casi física. Me detuve frente a un árbol enorme, uno de esos que parecen más viejos que el tiempo, y sin pensarlo dije en voz alta: ¿y si todo esto es una tontería? ¿Y si vine a esconderme? El viento respondió moviendo las ramas, pero no hubo voz, no hubo consuelo. Me sentí ridículo, pequeño. Sin embargo, algo en mí se quebró y de esa grieta salió un llanto que llevaba años dormido. Lloré sin entender del todo por qué. Lloré por lo que perdí, por lo que no fui, por lo que sigo buscando. Esa noche doña Teresa, la mujer que me hospedaba, me encontró en la cocina con los ojos hinchados. No me preguntó nada. Sirvió 2 tazas de té y me dijo, sin levantar mucho la voz: a veces, cuando el alma hace ruido, lo único que podemos hacer es quedarnos quietos y escuchar. Nos quedamos en silencio largo. El fuego de la estufa crepitaba. Afuera, el agua seguía su curso. Y comprendí que escuchar también era una forma de rezar. Los días siguientes fueron distintos. Ya no temía tanto al silencio. Me sentaba cada mañana junto al riachuelo y dejaba que los pensamientos vinieran, sin empujarlos ni rechazarlos. Empecé a distinguir cuáles eran míos y cuáles eran ecos de otras voces, de otros tiempos. Una mañana, mientras observaba cómo el sol se filtraba entre las ramas, sentí algo inesperado, una ternura por mí mismo. Pequeña, tímida, pero real, como si por fin me perdonara. Esa tarde volví a la capilla del camino. Entré sin intención de hablar. Me senté y cerré los ojos. Y ahí, en el centro de ese silencio, algo cambió. No fue una revelación, no fue un milagro. Fue una presencia. Algo dentro de mí se aquietó. Sentí que alguien, o algo, me estaba mirando con paciencia infinita. No desde arriba, sino desde dentro. Y lo supe, sin duda alguna, no estaba solo. Nunca lo había estado. Cuando salí, el aire era distinto. El mismo pueblo, el mismo cielo, pero mi mirada ya no era la misma. Caminé despacio hacia la casa, con el corazón más ligero. Esa noche escribí en el cuaderno: el silencio no es vacío. Es la forma más pura en que él me habla. Y dormí sin miedo de soñar. El alma, cuando empieza a sanar, también empieza a probarte. Y el silencio, que antes me había sostenido, de pronto se volvió un lugar de espera. Ya no escuchaba nada, ni las hojas moviéndose, ni el agua corriendo, ni siquiera esa paz interior que había sentido tan viva. Era como si todo se hubiera apagado. Los días pasaban iguales. Despertaba, caminaba, escribía unas líneas en el cuaderno y esperaba. Esperaba sin saber qué. Y en esa espera, la mente, esa vieja amiga del ruido, empezó a hablar de nuevo. ¿Para qué viniste? ¿De verdad creíste que el silencio te iba a salvar? ¿Y si fue solo un descanso antes de regresar al mismo vacío de antes? Las dudas se filtraron como agua entre las piedras. Una tarde, el cielo se llenó de nubes negras y el aire olía a tormenta. Fui hasta el riachuelo, pero el agua estaba turbia y rápida, como si también estuviera impaciente. Me senté en la piedra grande donde solía escribir y por primera vez en semanas grité: ¿dónde estás? Mi voz se perdió entre el trueno. Nada respondió. Ese silencio no era el mismo de antes. Era pesado, sordo, casi cruel. Y por un momento sentí que todo el viaje había sido una ilusión, que la paz de los días pasados era solo un espejismo que se deshacía con la primera ráfaga de viento. Me sentí tonto, ingenuo, solo. Esa noche no encendí la lámpara. Me quedé en la oscuridad, mirando el techo.
Los pensamientos eran un enjambre. Recordé las deudas, los correos sin responder, las cosas que había dejado atrás sin cerrar. Todo lo que el silencio no había borrado, solo pospuesto. Cuando al fin me dormí, soñé con la ciudad. Pero no era la ciudad real. Era una versión distorsionada. Las luces me cegaban, los ruidos me perseguían, la gente caminaba sin rostros. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salía un hilo de aire. Entonces, entre la multitud, vi una silueta de espaldas, quieta, inmóvil en medio del caos. Me acerqué, y cuando puse la mano sobre su hombro, se giró. Era él. No con túnica ni corona, sino con mi propio rostro. Desperté con el corazón acelerado. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de mí algo se había aclarado. No estaba solo en el silencio. Él no se había ido. Simplemente me estaba enseñando a reconocerlo también en la ausencia. Esa mañana, cuando el sol salió tímido entre las nubes, bajé al riachuelo. El agua volvía a correr tranquila. Me senté, respiré y entendí. El silencio no es siempre consuelo, a veces es prueba. La fe no vive solo en la paz, sino también en la espera. Esa noche escribí en el cuaderno. No siempre lo siento, pero siempre está. A veces calla, y en ese silencio me pide que confíe. Luego, cerré los ojos y sonreí por primera vez sin necesitar respuesta. La tormenta pasó, pero dejó el aire distinto. El pueblo amaneció lavado, las hojas brillaban como si alguien las hubiera pulido durante la noche. El cielo, despejado, tenía un azul que parecía recién inventado. Caminé hacia el riachuelo, con el cuerpo aún cansado, pero el corazón más tranquilo. No esperaba nada. Ya no buscaba señales ni voces. Solo quería estar. Y fue precisamente en esa calma, en esa rendición completa, donde algo cambió. El agua corría lenta. Me senté en la piedra de siempre. El sol tocaba mi espalda, tibio. Cerré los ojos. Y allí, sin ruido, sin relámpago, sin palabra, lo sentí. Era una presencia suave, invisible pero densa, como un abrazo que no necesita brazos. No venía de fuera, estaba dentro de mí. No era una voz ajena, era la mía, pero limpia, sin miedo. Y la entendí. No con la mente, sino con el alma. No me buscabas en el ruido, y sin embargo siempre estuve ahí. En la prisa, en la ciudad, en los días que creías vacíos. Pero necesitabas alejarte para recordar cómo escucharme. Lloré otra vez, pero no con la tristeza de antes. Era un llanto quieto, agradecido, porque comprendí que no había huido del mundo, sino que había vuelto a él, no solo a Dios, sino a esa parte de mí donde él habita sin condiciones, sin templos, sin horarios. Doña Teresa me encontró al mediodía, descalzo, con la mirada perdida en el agua. Sonrió sin preguntar. Me invitó a comer, y mientras servía el pan recién horneado, dijo con esa serenidad suya. A veces, el silencio no viene para apartarnos, sino para prepararnos. Esa frase se me quedó grabada, porque entendí que el silencio no era una huida del ruido, sino una manera de aprender a vivir en él sin perderme. Los días que siguieron fueron simples. Trabajé en el huerto, ayudé a reparar el tejado, saludé a los vecinos. Pero en cada gesto cotidiano había algo distinto, una conciencia nueva, una quietud que no dependía del lugar. Ya no necesitaba escapar del mundo para sentirme cerca de él. Ahora podía encontrarlo en todas partes. En el pan que amasaba doña Teresa, en el canto de los pájaros, en el cansancio al final del día, incluso en mis propios pensamientos. Antes de regresar, porque supe que tenía que hacerlo, volví una última vez a la capilla del camino. Estaba vacía. El aire olía a cera y madera vieja. Me senté en el mismo banco del primer día y no dije nada. No había que pedir, ni que agradecer. Solo cerré los ojos y respiré. Cuando los abrí, una brisa ligera movía la cortina junto al altar. Luz y sombra bailaban en el piso de piedra. En ese juego simple de luz entendí la verdad más sencilla y más difícil de todas. Él no estaba en el silencio, ni en la montaña, ni siquiera en la paz. Él estaba en mí. Siempre lo estuvo.
Salí al camino con paso lento. El viento olía a tierra mojada y pan recién hecho. El mundo, con todo su ruido, seguía allá afuera esperándome. Pero ahora ya no le temía. Porque había aprendido a escuchar algo más fuerte que el ruido. La voz que no grita, la que susurra dentro. Y mientras bajaba hacia el valle, escribí en el cuaderno por última vez. No vine a buscar un refugio. Vine a recordar que mi alma también tiene voz. Y en ella, él siempre habla. Lejos del ruido, cerca de él. Y al fin, en paz.